Mis criaturitas del Señor, el día de hoy con un nuevo vídeo relacionado a respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? ¿Cuáles son las etapas de la respiración celular? ¿Cuáles son las clases de respiración celular? ¿Qué es un transporte de electrones? ¿Qué es la glucólisis? Estas y otras interrogantes estaremos respondiendo en esta sesión de aprendizaje. Al mismo tiempo, para invitarte a suscribir a nuestro canal, marcar la campanita, darle un like y lo que es importante, realizar tu comentario. Bien, mis estimados estudiantes, desarrollemos nuestra clase del día de hoy. Respiración celular. La respiración celular, también conocido como metabolismo oxidativo, consiste en utilizar los nutrientes orgánicos para sintetizar energía útil o ATP, adenosín trifosfato. Es decir, la respiración celular viene a ser el conjunto de reacciones químicas catabólicas, donde moléculas grandes como glúcidos, lípidos y aminoácidos van a romperse en sus enlaces covalentes para transformarse en moléculas inorgánicas más simples, como agua y CO2. En estas reacciones va a haber liberación de energía. El 40% va a constituir el ATP y un 60% se va a expresar en forma de calor. En la respiración celular, mis estimados estudiantes, va a haber la formación de lo que es el ATP. ¿Y qué es el ATP? Es la molécula energética utilizada por la célula en el transporte activo, división celular y movimiento u otras funciones. La respiración celular se realiza, fundamentalmente se localiza en el citosol y en las mitocondrias de cada una de las células. La ecuación global de lo que es la respiración celular es la molécula de glucosa más los átomos de oxígeno, la reacción química donde se va a producir el CO2 o el dióxido de carbono más las moléculas de agua. A esto la presencia de lo que es el ATP, adenosín trifosfato. Las etapas de la respiración celular. En toda respiración celular, mis estimados estudiantes, que se produce en cada una de las células, vamos a encontrar reacciones químicas fundamentales. Por ejemplo, en el citoplasma, la glucosa va a formar dos moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato va a formar un acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a dar origen a lo que es el ciclo del ácido cítrico y conocido también con el nombre de ciclo de Krebs. Y una vez completado este ciclo, se van a transportar los electrones en la fase de la quimioósmosis. Bien, estimados estudiantes, las etapas de la respiración celular se dan en dos regiones. La primera en la región citosólica y la segunda en la región mitocondrial. La primera etapa, que viene a ser la citosólica, se realiza en el citosol de la célula, es decir, en el citoplasma. Y en este se da origen a lo que es la glucólisis. Una molécula de glucosa se va a transformar en dos moléculas de piruvato, con la liberación de lo que es adenosín trifosfato y la molécula transportadora nicodin adenin dinucleótido reducido, que es una molécula que transporta electrones. Cuando la molécula de glucosa ha dado origen a los piruvatos ahora ingresan a la matriz mitocondrial, al interior de la mitocondria. Ingresan al interior de la mitocondria. Y aquí los piruvatos se van a oxidar. La siguiente etapa entonces será la oxidación del piruvato. Aquí el piruvato
se va a convertir en acetil coenzima A y va a existir la formación de una molécula transportadora y la liberación de CO2. Este acetil coenzima A luego va a pasar a lo que es el ciclo de Krebs, o llamado también ciclo del ácido cítrico. En el ciclo de Krebs se va a formar adenosintrifosfato, CO2, y van a estar presentes las moléculas transportadoras de electrones, la nicotin-adenin dinucleótido reducido y la flavin-adenin dinucleótido reducido. Estos van a cargar los electrones y van a hacer atravesar a través de la membrana interna a la membrana interespacial de la mitocondria. Estos electrones son llevados y aquí se va a producir el transporte de electrones. Al momento de transportar los electrones van a abrir el paso, van a atraer a los hidrógenos, ¿no?, que tienen que atravesar esta membrana. Estos hidrógenos, estas moléculas, necesariamente quieren regresar a la matriz mitocondrial y lo hacen a través del ATP sintasa. Etapa citosólica. La glucólisis. En la glucólisis, la glucosa, una molécula de azúcar de 6 carbonos, se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final, se convierte en 2 moléculas de piruvato, que es una molécula orgánica de 3 átomos de carbono. En estas reacciones se genera ATP y una molécula transportadora de nicotin-adenin dinucleótido reducido. La fermentación láctica. En ausencia de oxígeno, las células pueden usar otras vías más simples para generar una molécula transportadora, como el NAD. En dichas vías, la molécula transportadora nicotin-adenin reducido dona sus electrones a una molécula aceptora en una reacción que no genera ATP, pero regenera la molécula transportadora y la glucólisis puede continuar. A este proceso se le llama fermentación. Otro tipo de fermentación es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica ocurre en las levaduras que se utiliza en la producción de vino, pan y cerveza. Los piruvatos son reducidos por la molécula reducida del NAD y descarboxilados. En el proceso se produce etanol. Etapa mitocondrial. En la etapa mitocondrial se produce, en primer lugar, la descarboxilación y deshidrogenización del piruvato. Cada piruvato que se ha obtenido en la glucólisis viaja a la matriz de la mitocondria, que es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí, el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos, unida a la coenzima A, conocida como acetil coenzima A. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene la nicotin-adenin dinucleótido reducido. El ciclo de Krebs. En los organismos eucariontes, el ciclo del ácido cítrico tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato de acetil coenzima A. En procariontes, todos estos pasos suceden en el citoplasma. El ciclo del ácido cítrico es un circuito cerrado de 8 etapas principales en la que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. Rendimiento por glucosa en el ciclo de Krebs. En una sola vuelta del ciclo, entran 2 carbonos de acetil coenzima A y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de nicotin-adenin dinucleótido reducido.
y una de flavin adenín dinucleótido reducido, y se produce una molécula de adenosín trifosfato, o llamado también guanín trifosfato. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetil coenzima A. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetil coenzima A, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2 si queremos conocer el rendimiento por glucosa. La fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como una gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar adenosín trifosfato en un proceso llamado quimioósmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimioósmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos claves de este proceso incluyen: primero, entrega de electrones por el NAD y el FAD. Los acarreadores de electrones, reducidos en otros pasos de la respiración celular, se transfieren sus electrones a moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en nicotín adenín dinucleótido y en flamín adenín dinucleótido reducido, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. Segundo, transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece una gradiente electroquímica. Tercero, separación del oxígeno molecular para formar agua. Al final, la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógenos para formar agua. Cuarto, la síntesis del ATP impulsada a una gradiente, cuando fluyen por la gradiente de regreso hacia la matriz. Los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada adenosín trifosfato sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar el ATP. Bien, mis estimados estudiantes, pasamos ahora a la ganancia neta de energía en la respiración celular. Nosotros, en el proceso de glucólisis, vamos a observar que hay una ganancia neta de 2 átomos de ATP, de adenosín trifosfato, y la formación de 2 moléculas transportadoras de nicotín adenín dinucleótido reducido, que posteriormente van a formar 6 moléculas de ATP. En el proceso de la oxidación del piruvato, vamos a obtener 2 moléculas transportadoras de nicotín adenín dinucleótido reducido, que posteriormente van a formar 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs vamos a obtener 2 moléculas de ATP y vamos a obtener 6 moléculas transportadoras de nicotín adenín dinucleótido reducido, que posteriormente van a formar 18 moléculas de ATP. Y vamos a obtener 2 moléculas de flavin adenín dinucleótido reducido, que posteriormente van a formar 4 moléculas de ATP, haciendo un total de 38 moléculas de ATP. Debemos tener en cuenta lo siguiente:
Por cada molécula de nicotina-adenina dinucleótido reducido se forman 3 moléculas de ATP. Por cada flavina-adenina dinucleótido reducido se forman 2 ATPs. Y por cada guanin trifosfato se forma un ATP. Bien, mis estimados estudiantes, nuestra clase del día de hoy ha culminado. Ahora pasamos a la parte práctica de nuestra sesión de aprendizaje. Nos vemos hasta la siguiente clase.